Dentro de las principales propuestas de Emmanuel Macron destaca la reducción del gasto público en 60.000 millones de euros en un plazo de 5 años, así como la disminución de los impuestos en nóminas, la creación de un presupuesto, un parlamento y un ministro de finanzas propio para la zona euro y la creación de una fuerza de 5.000 guardias fronterizos. En cuanto a la cuestión laboral, propone la creación de un sistema universal de seguro por desempleo financiado con los impuestos y un sistema para sancionar a las empresas que abusen de los contratos de corta duración, así como la suspensión del pago del seguro de desempleo si se rechazan más de 2 ofertas de trabajo. Además, un sistema de jubilación universal con normas comunes de cálculo y la reducción en un 50% de la producción de energía de origen nuclear antes del año 2025. En cuanto a la vida pública, Macron ha destacado que los parlamentos tendrán prohibido emplear a miembros de su familia, la autonomía de los centros escolares y universitarios para contratar, la creación de entre 4.000 y 5.000 puestos docentes, la prohibición del uso de celulares en la escuela primaria y secundaria y la enseñanza de las religiones en las escuelas, entre otros temas. Por su parte, la candidata extrema derecha, Marine Le Pen, ha propuesto, entre otras cosas, negociar en Bruselas la salida del euro y la vuelta a las fronteras nacionales, saliendo del espacio de Schengen, suprimir la Directiva Europea de Trabajadores Desplazados, reducir la inmigración a un saldo anual de 10.000 personas, así como restringir las condiciones de asilo. Además, una jubilación a los 60 años con 40 anualidades de cotización, revalorizar algunas ayudas sociales, condicionada a la nacionalidad del beneficiario y a su tiempo de residencia en Francia, una prima para las familias con pequeños ingresos financiada por una tasa del 3% sobre los productos y los servicios importados, entre otros temas. ¿Pero usted sabe qué significa el término segunda vuelta electoral o balotaje? Se utiliza para designar la segunda ronda de votación en algunos sistemas de elección a cargo de ejecutivos o legislativos. Consiste en que para llegar al cargo público que corresponda es necesario obtener más de la mitad de los votos emitidos. En otras palabras, cuando en una elección presidencial ninguno de los candidatos supera un determinado porcentaje de los votos, se realiza una segunda vuelta para decidir entre los 2 primeros contendientes.